Hola, ¿qué tal? Vamos a ver la elección de la fórmula apropiada para calcular el tamaño de la muestra cuando el muestreo es probabilístico. Pues en la pantalla podemos observar que partimos siempre del parámetro pertinente si queremos estimar un promedio o queremos estimar una proporción. En función a ello, vamos a elegir la técnica de muestreo y fíjense que tenemos el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados en ambos casos. Sin embargo, el cálculo del tamaño de la muestra dependerá si la población es infinita o la población es finita. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando la población es infinita, los elementos de la población, es decir, el número, la cantidad de unidades muestrales, no se puede contar o sencillamente se desconoce. Mientras que cuando la población es finita, los elementos o las unidades muestrales se pueden cuantificar, por lo tanto, es una población determinada, numérica. Por ello es que cuando queremos estimar un parámetro de promedio y hemos decidido hacer un muestreo aleatorio simple y la población es infinita, nuestra fórmula para poder calcular el tamaño de la muestra sería esta: n igual a z al cuadrado por la varianza, todo dividido entre el error muestral elevado al cuadrado. Como la población es infinita, no tenemos el valor de n mayúscula, lo que sí ocurre cuando el caso de la población es finita. Entonces aquí podemos observar que, a diferencia de la anterior fórmula, tenemos el valor de n mayúscula. Dado que la población es conocida, se puede determinar cuánto es el tamaño o el valor de n mayúscula. Por lo tanto, podemos reemplazar en esta fórmula y vamos a conocer el tamaño de la muestra. ¿Qué pasa si el muestreo es sistemático? Igual el parámetro pertinente es para medias. Si el muestreo es sistemático, solamente se puede aplicar en casos de población finita. El muestreo sistemático no se puede aplicar a cabalidad cuando la población es infinita, debido a que el salto sistemático que vamos a aplicar requiere calcularse tomando en cuenta el valor de n mayúscula. Consecuentemente, la fórmula a aplicar, en este caso, si el muestreo es sistemático, es la del muestreo aleatorio simple. Es decir, la técnica de muestreo sistemática no cuenta con una fórmula específica propia para poder calcular el tamaño de la muestra. Por ello es que aquí nosotros indicamos que utiliza la fórmula del muestreo aleatorio simple. ¿Cuál fórmula? La fórmula de población finita. Una vez que se conoce el tamaño de la muestra, entonces se aplica el muestreo sistemático realizando un salto sistemático de cada K elementos. Si el muestreo es estratificado y queremos estimar una media, también podemos aplicar para poblaciones finitas, debido a que debemos delimitar el estrato, el tamaño de cada uno de los estratos. Entonces requerimos conocer el tamaño de la población y el tamaño de cada uno de los estratos, y esta sería la fórmula para poder estimar o calcular el tamaño de la muestra. Y en el muestreo por conglomerados, también la población debe ser finita, y en este caso también utiliza la fórmula del muestreo aleatorio simple en la primera etapa. ¿Qué ocurre si el parámetro pertinente es para proporciones? En los 4 tipos de muestreos, vamos por el muestreo aleatorio simple, es decir, queremos estimar un porcentaje, una característica de la población. Entonces, si la población es infinita, tenemos esta fórmula, z al cuadrado por
la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso, que es igual a 1 menos P. Recordemos que la distribución de proporciones tiene su base en la distribución de probabilidad binomial. Y todo eso dividido entre el error elevado al cuadrado. Si la población es finita, entonces conocemos el tamaño de la población, es decir, el valor de n mayúscula. Entonces tenemos aquí la fórmula para poder calcular el tamaño de la muestra. De manera similar, en el muestreo sistemático, estratificado y por conglomerado, solamente podemos aplicar para poblaciones finitas. En tal sentido, si el muestreo es sistemático y la población finita, entonces utilizamos la fórmula del muestreo aleatorio simple. ¿Cuál fórmula? Esta, la anterior, porque la población es finita. Una vez que determinamos su tamaño de muestra, podemos aplicar el salto sistemático. En el muestreo estratificado, si la población es finita y queremos estimar una proporción como parámetro, entonces tenemos esta fórmula para poder estimar el tamaño de la muestra. Y una vez que encontremos el tamaño de la muestra estratificada global, podemos asignar a cada uno de los estratos dependiendo del método que vayamos a aplicar. Cuando el muestreo por conglomerados, tenemos la población finita y en este caso utiliza también la fórmula del muestreo aleatorio simple, es decir, esta fórmula para poblaciones finitas o poblaciones conocidas. Y una vez que se determina el tamaño de la muestra conglomerada, ya en las siguientes etapas sucesivas, si el muestreo por conglomerados es más de una etapa, entonces podemos decidir si continuamos y calculamos el tamaño de la muestra de las siguientes etapas. Eso es todo por hoy.